Bienvenidos, señores, a otra entrega de su programa Analizando la Semana con Manuel Rojas desde la República Dominicana para el mundo. 21 de junio 2026. Ya se fue casi la primera mitad de este 2026, señores, que pues ha tenido muchos eventos internacionales a niveles mundiales y que también han impactado en todos los países del mundo, y República Dominicana no es la excepción. Y bueno, pues esta semana estuvo movida por muchas informaciones, tanto locales como internacionales, de grandes intereses. Entonces, pero vamos a comenzar primero con la parte dominicana. Y después, en el segundo bloque, nos vamos al aspecto internacional. Entonces, en esta primera parte, señores, en esta semana el Poder Ejecutivo sometió al Poder Legislativo el proyecto de ley para el plan anticrisis, que fue conocido tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, declarado de emergencia en ambas partes, y se aprobó la ley y promulgada de inmediato por el presidente Luis Abinader. Y esto dio como resultado la ley 3026. Esta ley, denominada Ley de Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, eh, tuvo un gran impacto y tuvo un gran apoyo de la mayoría de los sectores productivos y los sectores sociales del país, porque sin lugar a duda es una de las pocas veces que el Estado Dominicano, el gobierno central, se desprende de conquistas fiscales, de logros, tanto que fueron conquistados a través de, o impuestos, porque los impuestos tienen su nombre, oigan el nombre, impuestos, y lo tenía ya fuera ya a través de normativas, de reglamentos, o como no, a través de leyes, diferentes leyes, incluso leyes como la ley de hipoteca, que tienen alrededor de casi 100 años, y que entonces el Estado le dice al pueblo dominicano: mira, yo me voy a desprender de estas cosas que yo las tengo, y hay algunas otras cosas que las voy a normalizar porque entiendo que son anacrónicas, que entorpecen la calidad de vida, en la calidad de funcionamiento de algunas instituciones, y entonces yo te voy a pedir la contribución en estos sectores. Sin lugar a duda que eso pues generó cierta empatía en muchos sectores, y en instituciones como gremios empresariales como Azonadores, AIRD, jóvenes empresarios, la empresa privada, en fin, prácticamente todas las organizaciones empresariales eh, han respaldado y le han dado el apoyo y el espaldarazo al gobierno en estas medidas. Y como no, también los sectores sociales en sentido general. Y a pesar de que la oposición, como su nombre lo indica, se oponen a las medidas que toma el gobierno, pero no sin dejar de reconocer muchas de las cosas positivas que tiene este plan anticrisis del gobierno. Por ejemplo, en el caso de la Fuerza del Pueblo, en las discusiones votaron que no. Sin embargo, por ejemplo, su máximo representante en el Congreso, en el Senado, Omar Fernández, manifestó, eh, resaltó las cosas positivas que tiene esta ley, la ley ya 3026, que son, por ejemplo, el asunto de los anticipos para la microempresa, el asunto de las hipotecas, el asunto de los impuestos del sector agropecuario, en fin, muchísimas otras cosas. No votaron porque tienen su posición partidaria, y eso se respeta. Por el caso, por ejemplo, del PLD, no sin dejar, sí, en el caso de Omar, no, reconoció estas cosas, pero bueno, como oposición, pues entienden que debieron abarcar más. Por ejemplo, la parte del anticipo le dice que debió también incluir a las pequeñas, que el asunto de, pues, la indexación salarial entendía que tenía que hacerse hasta los 52,000 pesos de golpe y porrazo. Y bueno, esas son sus posiciones, pero resaltó muchas cosas positivas que tiene este plan anticrisis. Por su lado, por ejemplo, en el PLD, que tampoco lo aprobó, pero sí, por ejemplo, en el caso de Juan Ariel Jiménez, es el ministro de Planificación del gobierno de Danilo Medina, pues reconoció también todos esos aspectos positivos. Y como oposición, bueno, pues le ponían el pero
a las cosas porque entendían que muchas tenían que ampliarse, igual que Omar Fernández, pero no dejaban de reconocer muchísimas de las virtudes que están contenidas en esta nueva ley. Incluso Juan Ariel se fue más lejos y dijo que hay cosas ahí que él había propuesto incluso en un artículo que había escrito recientemente. Por lo tanto, quiere decir que aunque no la apoyaron como partido, no dejan de reconocer las bondades, el positivismo que tienen muchas de las medidas que están incluidas en esta ley 3026. Entonces, en esta ley contempla una amnistía fiscal para todas las personas, los empresarios que de una manera u otra han tenido temas de atrasos con el fisco y que le deben a impuestos internos, pues entonces se le dio una amnistía hasta diciembre para que vayan, paguen, si es necesario hacer un acuerdo de pago, las modalidades necesarias que sean para que esa gente se pongan al día con los atrasos que tienen con los impuestos y que puedan otra vez relanzar su empresa o negocio o como figura personal. Por las situaciones cualesquiera que se le hayan presentado a través de la vida con sus negocios, y eso les permitirá estar al día. Pero esta ley 3026, señores, tiene un aliciente para esas cosas. Y es que de una forma hasta abusiva, desaprensiva, en el anterior código establecían que cuando habían atrasos, habían que pagar los intereses y unas moras, que en muchas ocasiones, cuando esas deudas, por situaciones diversas, se le podían prolongar en el tiempo a muchos de esos contribuyentes que no podían ponerse al pago con sus arbitrios en la DGI, esas entre los intereses y las moras, muchísimas ocasiones llegaron a superar por 2, 3, 4 veces el monto de la deuda original. Es decir, personas un contribuyente que tenía una deuda de 2 millones de pesos y que dejó varios años sin pagar, con los intereses y las moras, fácilmente esos 2 millones podían convertirse en 6, 7 millones de pesos, lo que hacía casi imposible que esa empresa o persona pudiera ponerse al día. En esta nueva normativa establece de que la sumatoria de los intereses y las moras no podrá superar nunca al capital. Y eso es plausible, porque, señores, si usted de 2 millones y usted se atrasó mucho y usted dice, bueno, yo me atrasé, pero yo voy a pagar de moras e intereses 1 millón, o sea, 300,000 pesos, 500,000 pesos, mal capital, eso es factible. Ahora, si usted debe 2 millones de pesos y a usted le dice, miren, por el tiempo que usted tuvo, las moras y los intereses, se le llevaron a 8 millones, vamos a hacer un acuerdo de pago y de esos 8 millones yo te voy a rebajar uno. Sí. Usted me está diciendo que la capitalización de los intereses y la mora supera por 2 o 3 veces el monto original, y eso es desaprensivo. Ahora, con esta nueva normativa establece que eso no podrá superar el 100% de lo que usted debía originalmente, y eso es súper beneficiario. Entonces, esa amnistía súper interesante para la persona para que las personas se pongan al día. Entonces, el gobierno central ha manifestado de que los programas sociales que van directo a beneficiar a los más vulnerables se van a mantener. ¿Por qué? Porque en medio de situaciones de crisis, siempre lo que más se van a afectar son los más vulnerables. Esos que están bordeando la frontera entre la pobreza y la miseria. Y cómo no, muchas incluso clase media que también están bordeando la pobreza. Entonces, esos programas sociales que tocan a los más vulnerables no se van a detener, por lo tanto, se van a mantener y van a dar, siguiendo, se va a continuar dándole apoyo a esos sectores más vulnerables. El anticipo a los sectores agropecuarios, eso se hacía a veces de boca, por así decirlo, en ocasiones, pero si a impuestos internos no tenían la interés de que esos anticipos, los sectores agropecuarios, lo que le hacían es un cúmulo de deudas allá
y después había que buscar unos mecanismos también muy burocráticos para que esos anticipos se le eliminaran, pero no dejaban de tener un rastro como que, por ejemplo, un empresario del sector agropecuario o varios tuvieran un rastro como que eran mala paga cuando en realidad no lo eran. Lo único que era que le ponían un anticipo y como eso era de manera administrativa, muchas veces si los empleados no lo quitaban, pues estaban ahí. Entonces ahora esto se elimina de manera ya por ley. Por ley. Se eliminó el anticipo en los sectores agropecuarios, por lo tanto ese sector tiene un respiro con eso, pero también tiene otro respiro el sector agropecuario porque se eleva de 12 millones a 15 millones las retenciones para empresas de este sector. Quiere decir que antes usted pagaba impuestos en el sector agropecuario por 12 millones, ahora no, ahora es a partir de 15 millones donde vienen las cargas impositivas. Y eso también es un alivio porque le da un colchón, un rango de 3 millones más para usted operar. Y eso es muy significativo. Disminución a los impuestos de sucesión. Eso también es un desprendimiento que hace el gobierno. Porque es una ley que tiene más de 80, casi 100 años. Y el gobierno le está diciendo, mira, yo me voy a desprender de la gran proporción de estos impuestos y así, por ejemplo, si un padre le quiere heredar a su hijo o a su hija en vida una propiedad, no tiene que pagar todos los impuestos que tenía que pagar, como si hubiese sido una venta. No, 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 ahora va a ser una fracción casi insignificante, pero esto tiene la bondad de que ahora se eleva a 2 millones el monto exento. Es decir, si usted tiene una finca, un solar, un vehículo de 2 millones de pesos o menos, usted se lo puede heredar a su hijo y solamente usted va a pagar los impuestos de transferencia. Eso queda exento. Eso queda exento de impuestos. Y si los montos son superiores, entonces el gobierno se está dependiendo de unos impuestos que tenían del 25% a un 10%. Así que aquellos que tenían que hacer muchísimas cosas para hacer la transferencia de la gerencia a sus hijos, ahora si quieren hacerlo en vida, podrán hacerlo efectivamente sin ningún problema con el ahorro de muchísimos recursos. Creo que eso es extremadamente importante y es un alivio también para que usted pueda traspasarle a sus hijos lo que usted entiende, porque hay mucha gente que dice, no, yo tengo 4 hijos y tengo estas cosas, y yo en vida, para que después de muerto no se estén matando, porque yo no voy a estar aquí, entonces yo lo que le voy a dar a cada quien se lo doy en vida. Y muerto el perro se acabó la rabia. Después que yo desaparezca, no hay nada que repartir. Si ese fuera el caso. Pero también si usted dice, bueno, pues yo tengo un vehículo, me compré un vehículo nuevo y yo tengo un vehículo que tiene mejores condiciones y tengo un vehículo que vale un buen dinero, pero yo se lo voy a hacer transferir a mi hijo, se lo voy a transferir a mi hija, porque yo quiero que él esté cómodo. Y yo me compré este otro que está más moderno y cosas. Ya también tiene con esta ley que es súper importante, súper. Y eso es un desprendimiento que hace el Estado, señores. Porque el Estado lo tenía por ley hace casi 100 años, muchísimos años, antiquísima esa ley. Un desprendimiento del Estado. Otro tema, y usted dirá, eso estaba por ley. Sí, pero era por ley, la ley le da la prerrogativa o a Hacienda o a presupuesto cuando se hace la ley de presupuesto general de la Nación y se aplicaba de una forma prácticamente selectiva como ellos quisieran. La indexación salarial. La última indexación salarial se hizo en el 2016 y hasta la fecha no se había hecho, porque eso se hace prácticamente no de manera administrativa, sino que se contempla en el presupuesto de la Nación. Entonces, el gobierno está indexando desde los 34,000 pesos hasta los 39,900, prácticamente 40,000 pesos están exentos de impuestos. ¿Usted sabe cuánto beneficia eso, señores? Eso beneficia al 85% del total de todos los asalariados que reportan a la tesorería de la Seguridad Social.
al 85%. Y es por eso que decíamos en el introito, señores, que es una de las causas fundamentales por la que este proyecto ha recibido tanto apoyo. Y muchos dicen, bueno, pero de que debió hacerse hasta 52,000 pesos. Pero se está haciendo una primera parte y escuché de boca de Magín decir que, bueno, pues para el siguiente año, porque esto se va a aplicar el año que viene, entonces al siguiente 2028, entonces se aplicaría al siguiente escalón. Y yo creo que eso hay que valorarlo súper positivamente porque eso es prácticamente hacerle un aumento de salario sin aumentarle a las personas que están grabadas hasta ese renglón. Creo que es súper positivo, es súper interesante y creo que eso va a beneficiar a muchos, a la mayoría. Vamos a la pausa, señores. Regresamos de inmediato aquí con más contenido en Analizando la Semana con Mando Rojas. No le cambien.